Este periodo, como es tan intenso, tan denso, tan lleno de actos, tan lleno de personas, tan lleno de situaciones, yo os voy a plantear una perspectiva de esos 20 años, que viene a intentar demostrar una esencia del partido. Este partido se construye sobre el debate, sobre la discusión, sobre la discrepancia y sobre el respeto. Eso es la esencia de este partido. Lo tendría que ser ahora. Y lo fue antes. La grandeza del partido nace de eso. Y por tanto, los hechos que yo voy a relatar, lo que estudian es un continuo de debate, de polémica, de discrepancia y de respeto. De todas estas cosas. Porque claro, desde el año 20, que es cuando empieza el periodo, estamos a la puerta de la gran escisión de este partido. Este partido, después de la revolución impulsa de 1919, entra en conmoción con todos los partidos socialistas de Europa. La tentación es, o se uno a la tercera internacional que crea el PQ, el Partido Comunista de la Unión Soviética, o no. Para entrar en el PQ se establecen 21 condiciones, las 21 condiciones que empieza a estudiar el socialismo experto. En ese momento ya hay una tendencia, sobre todo las juventudes socialistas, prácticamente muchas de ellas se van y crean el Partido Comunista. Pero el grueso del partido se mantiene leal a la sigla del PSOE. En el Congreso del año 20 ya empieza a apuntarse esa decisión y se plantea contra su en el año 1921. Antes de ese Congreso hay dos personas que van a la Unión Soviética. Fernando de los Ríos y Anguiano, dos socialistas que van a conocer de primera mano qué está pasando en Rusia, qué está pasando en la U y qué pretende el PQ de los partidos socialistas de Europa. Y ahí es donde hay en la entrevista con Lenin, la gran pregunta y la gran respuesta. Fernando de los Ríos le dice que ve falta de libertad en la Rusia que nace. Y Lenin dice, ¿libertad para qué? Ese mensaje se trae a España. Y en el Congreso del año 1921 se produce la decisión porque ahí se vota si se está a favor de las 21 condiciones del PQ y por tanto se pasa a la tercera internacional o no se está a favor de eso. Pablo Iglesias no asiste a ese Congreso porque está ya enfermo, pero sí pone una carta en la que apoya la teoría de Fernando de los Ríos. Fernando de los Ríos es el que defiende que el socialismo sin libertad es incompatible. Y por tanto defiende el no adherirse a la tercera internacional, mientras que Anguiano y otros sí son partidarios de eso. Se produce la votación muy trascendente para este partido, por 8.000 votos a favor aproximadamente, no me dice la cifra de memoria, y 6.000 en contra, gana la tesis de Fernando de los Ríos. El Partido Socialista se mantiene y hay una decisión muy fuerte en que Solís, Pérez Agua, Virginia, muchos socialistas eminentes de ese tiempo, se separan y crean y fundan el Partido Comunista, que ya había tenido una semilla en la juventud. Bien, de ese congreso, en el que Pablo Iglesias está enfermo, no asiste, pero pone en la carta en la que ya prevé la dimisión, sale una ejecutiva. Esa ejecutiva, había usted que recordarle los nombres. Es, aparte de Pablo Iglesias, que es el presidente, son Julián Mercedes, Eduardo Saborí, Fernando de los Ríos, Indalecio Prieto y Lara Otaval. Esas 5 personas, los 5 magníficos, son sobre los que va a pivotar continuamente la historia del partido de estos 20 años. Evidentemente el partido tiene otra historia, que son las casas del pueblo, su importancia, la afiliación, la relación de sucesor, etc., pero es que no me da tiempo, si no voy a estar sobre esta hasta las 12 de la noche. Esas 5 personas son las que realmente escenifican lo que va a ser el partido a partir de hoy. Y lo que es el debate entre ellos. Son 5 personas de un gran pensamiento político, de mucho carácter, de mucha formación y de mucha solvencia política. O sea, Julián Besteiro, cada uno de ellos, la biografía como de ellos sería una conferencia, pero Julián Besteiro es catedrático de ética en la Universidad de Madrid. Es la primera captación intelectual
que tiene el Partido Socialista. El Partido Socialista, cuando lo crea Pablo Iglesias, es básicamente obrero y siempre se dejó en falta la elaboración intelectual de la doctrina socialista española. Es muy floja, muy pobre. Y entonces una de las captaciones importantes de aquella época de acercamiento, los años 16, 17, es Julián Besteiro. Una persona de un nivel intelectual magnífica, de carácter un poquito peculiar, ahora lo veremos, que muere en Carmona, en la cárcel de Carmona, porque cuando se va, el gobierno de la República se va de Madrid hacia Valencia, la única personalidad pública que se queda en Madrid es un acto de autoridad absoluta, es ese de Julián Besteiro, que después de detenido llevaba a Carmona y muere en Carmona. Eduardo Saboí es un trabajador de la imprenta, se une a rebufo de Pablo Iglesias, pero después siempre es una persona, un incondicional de Julián Besteiro. En la cuestión que la veremos que es Julián Besteiro, ahí estará siempre Eduardo Saboí. Eduardo Saboí es de todos ellos el único que vuelve a España en el año 80, con 20 y tantos años, el único que viene después de ser exiliado político, vuelve a España. Y lo que él ha escrito, muchas cosas son fundamentalmente sobre Julián Besteiro. Su gran paradigma es Julián Besteiro. Los otros dos personajes, aparte de Pablo Iglesias, son Indalecio Prieto y Laro Cabrera. Son dos monstruos de la política, dos personas de un carácter fortísimo, de un criterio propio cada uno grandísimo, y ellos con Fernando de los Ríos, que es catedrático, el rondeño catedrático de Derecho Político, van a significar una continua disputa y discrepancia dentro del partido. Por tanto, primera conclusión, que haya discrepancia en el partido no es malo. La ha habido, las hay y las habrá, porque el socialismo es un pensamiento libre y flexible. Y por tanto, ante cualquier coyuntura política, siempre habrá una visión socialista de una forma y una visión socialista de otra. Y ninguna de estas será de antisocialista. Cada uno será en su criterio, acertado o no. Y lo que es importante, y eso me gustaría que lo que podemos aprender de esta historia, es que al final hay un sentimiento de responsabilidad y de unidad, porque jamás a partir de la decisión del PP se rompió el partido. Y hubo distancias muy duras. Primera discrepancia, año 23, dictadura Primo de Rivera, la dictadura de Carranda, como dicen ahora. La gran cuestión que se plantea, ¿se participa o no en los cargos que la dictadura ofrece a la OCT y al partido? Porque el Primo de Rivera, aunque mete la cárcel a Solís, a Anguiano, a los que se fueron del partido, al Partido Comunista, a la CNT, trata de llevarse bien con el Partido Socialista. Incluso ofrece cargos de responsabilidad intermedia a miembros del Partido Socialista y del OCT. Y ahí se produce una primera gran debate, una primera gran discusión entre los partidarios de colaborar con la dictadura de Primo de Rivera y los partidarios de no colaborar con la dictadura de Primo de Rivera. Cada uno tenía su reflexión. Es decir, partidarios de la colaboración son Julián Besteiro y Laro Cabrera. Razones, sobre todo por UGT. UGT ya era un sindicato muy enraizado en la sociedad, con una prestación de servicios, con muchas casas del pueblo, con muchos servicios de escuela, de campaña de acreditación, etcétera, que no querían romper. Y además tenían una visión de un sindicato estilo laborista inglés, o sea, una unión, partido laborista, sindicato como los ingleses, esa es su teoría. Y defendían el planteamiento de colaborar con la dictadura. Mientras que la otra parte, Fernando de los Ríos y Indalecio Prieto, no eran partidarios porque evidentemente defendían que sin un mínimo de libertad y sin un mínimo de igualdad, evidentemente no era posible la reunión de los socialistas en política. Disyuntiva que, por traernos a época más próxima, también ligeramente se plantea aquí en España en el año 74, 75. Porque lo que va a dar el régimen franquista intenta una maniobra de hacer una democracia sin el Partido Comunista. Algunos lo recordaréis que se legalizaron los partidos y el Partido Comunista no. Pero en este caso, en ese momento, en el 74-75, la posición del Partido Socialista fue clarísima. Sin Partido Comunista no hay democracia. Sin democracia los socialistas no participan.
En este caso, en el año 23, 24, 25, 26, etc., este debate estuvo abierto. Siempre lo ganaba David Caballero y Julián Berceo. Tenían la mayoría y de hecho, UGT participó con la dictadura de Primo de Rivera, hubo consejeros de trabajo de UGT, David Caballero fue uno de ellos, y esa tensión se mantuvo en el partido. En el año 25, la noche del 8 al 9 de diciembre, muere Pablo Iglesias. Pablo Iglesias estaba enfermo este tiempo, pero sigue siendo el príncipe del padre, el líder indiscutible, el líder venerable, el abuelo que no había discutido. Era la unión de Arrabazón que pacificaba, por ejemplo, esta polémica que duró mucho tiempo. No se pronunció sobre esta polémica Pablo Iglesias. Pablo Iglesias muere ese día y después de Pablo Iglesias llevaba 45 años como presidente del partido. O sea, desde que se creó en 1879 hasta que murió en 1925, es el presidente del partido y desde el año 88, 1978, el presidente de la UGT. Su muerte da una sensación de orfandad tremenda, porque la disputa, los enfrentamientos, los enconos, fundamentalmente de Largo y D'Alessio, siempre estaban fabricados, unidos bajo el mando protector del abuelo. Muerto el abuelo, evidentemente quedan bastante desprotegidos. Y muerto Pablo Iglesias, se recrudece aún más esa polémica, y en esa polémica, al final, se llega a un gran debate en un comité nacional del año 28, en el que hay un enfrentamiento muy fuerte entre Largo y D'Alessio, que son los dos que personalizan posiciones distintas. La gana Largo Caballero, se mantiene en la colaboración con la dictadura, pero Largo Caballero, a los 6 meses, él mismo se da cuenta que lo que estaba haciendo no colaborando con la dictadura, estaba apuntalando a la dictadura que se estaba cayendo, le retira el apoyo a la dictadura y eso hace que la dictadura caiga a los pocos. O sea que después de la bronca política, donde yo creo que se enconan personalmente mucho y D'Alessio y Largo, pues él rectifica y a los 6 meses, por eso digo, la grandeza del debate, la grandeza de la discusión y la grandeza de la corrupción de los temas. Y reconoce el que ganó de D'Alessio, aunque ganó el Consejo Internacional del año 28, y acepta el dictador y cae la dictadura. Después de eso, viene la época del interregno de Balaguer, el interregno entre la dictadura de Primo de Rivera hasta la caída de la monarquía, y ahí surge otra nueva discusión. Si el movimiento antimonárquico liderado por la burguesía, básicamente por los partidos burgueses, tenía que ser apoyado o no por el Partido Socialista. Existen discrepancias de fondo, y ahí es Julián Berceo el que defiende que no se puede colaborar con los partidos burgueses, mientras que Largo y D'Alessio y Fernando de los Ríos, o sea, Saborí y D'Alessio por un lado y los otros por otro. Realmente ahí es una discusión, porque lo que sucede a Pablo Iglesias como presidente del partido y presidente de la UGT es Julián Berceo. Pero Berceo ahí pierde esa votación contra Largo y D'Alessio, etc., y dimite. Deja vacante la presidencia del partido y la presidencia de la UGT, que es entonces Largo. Y entonces el partido colabora con los movimientos antimonárquicos. Aunque en el Pacto de San Sebastián del año 30, que es donde se fragua realmente el gobierno de la República, el primer gobierno de la República, el Partido Socialista no asiste como Partido Socialista. A título personal, Fernando de los Ríos y García Prieto van a esas reuniones de San Sebastián, del Pacto de San Sebastián, donde está el RUC, donde está España, donde están los republicanos, los radicales, incluso al Ministerio de la derecha no monárquica realmente. Pero el partido no está. El partido queda atrás, son a título personal, D'Alessio y Fernando de los Ríos, y después ya, eso se fue en el mes de abril del año 30, en el mes de octubre colabora plenamente con el Pacto de San Sebastián el Partido Socialista. Como sabéis, entonces ya el partido ahí tiene una presencia social muy fuerte, porque el partido y la UGT trabajan siempre juntos. Podría decir, sin que se me interprete mal, porque he pensado algún término siempre que hablo de esto, el partido era como la élite del sindicato. ¿Me entiendes bien? El sindicato tiene una afiliación muy numerosa en España, muy asentada en todos los pueblos y en Cataluña en todos lados.
pero solo una parte muy pequeña de los militantes de la OPC pasaban a ser militantes del partido, del orden del 10%.